Buenas tardes, profesor. Vamos a exponer sobre nuestro trabajo de investigación sobre sistema experto de diagnóstico de enfermedades. Como introducción breve, tenemos que un sistema experto de diagnóstico de enfermedades es un programa informático que utiliza reglas y conocimientos médicos para diagnosticar enfermedades basándose en los síntomas del paciente. Se basan en inteligencia artificial y lógica, ofreciendo ventajas como el acceso a la información médica exacta, protocolos de diagnóstico estándar y disponibilidad de áreas remotas. Base teórica. Como antecedentes tenemos que los sistemas expertos de diagnósticos de enfermedades se originaron en la década de los 60, con el desarrollo de los sistemas de apoyo al diagnóstico médico basados en la inteligencia artificial. En el contexto actual de la medicina digital, los sistemas expertos de diagnóstico de enfermedades siguen siendo una herramienta importante en la atención médica moderna. Como información general sobre el sistema experto, tenemos que los componentes claves incluyen la base de conocimiento, el motor de inferencia y la interfaz de usuario como arquitectura básica, o mejor dicho, como esqueleto básico. Su desarrollo involucra a médicos, ingenieros y científicos en computación, siguiendo pasos como la definición de objetivos, análisis de conocimientos médicos, diseño, implementación y pruebas. En aplicaciones generales tenemos como incluir mejoras en la precisión al diagnosticar, reducir los costos médicos y proporcionar acceso a la atención médica en áreas remotas. En resumen, los sistemas expertos de diagnóstico de enfermedades son una herramienta prometedora para mejorar la atención médica en diversos aspectos, también dando asesoramiento médico en línea y la detección temprana de enfermedades como algunas otras que puedan estar dentro del banco de datos. Como enfermedades en sede tenemos que las enfermedades infecciosas, cardiovasculares, respiratorias, gastrointestinales, autoinmunes y neurológicas estarán dentro de la base de datos. Los conceptos de sede, eh, se entiende que sede se basa en aplicar una base de conocimiento médico que incluye información sobre enfermedades, síntomas, tratamientos y relaciones entre ellos para proporcionar información precisa sobre los síntomas y el historial médico del paciente, ya que es crucial para obtener un diagnóstico preciso. Asimismo, también hay que acotar de que se utilizará el conocimiento lógico y profesional de aquellos usuarios expertos en el área para poder diagnosticar de manera más precisa. Mm, Bueno, en cuanto a la definición del proyecto, ¿qué es lo que nos ha llevado a desarrollar el proyecto, no? Principalmente debido a 4 problemas principales que hemos, visto en la actualidad, ¿no? Primeramente, que es el acceso limitado a información médica precisa, pues muchas veces, las personas no tienen a la mano, acceso directo a un profesional, ¿no? En el preciso momento en que están sintiendo los síntomas. Entonces, esto genera que muchas veces, las personas, lleguen a un diagnóstico erróneo, ¿no? Esa es nuestra segunda problemática, pues, debido a que no tienen un acceso directo a un profesional, llegan a utilizar, la web, las redes sociales para poder tener un diagnóstico rápido, ¿no? Y bueno, muchas veces esta información en línea a menudo conduce a lo que es la información, incorrecta. La tercera problemática que hemos identificado es la falta de seguimiento y aprendizaje, pues no hay un sistema que permita el seguimiento de de las consultas médicas y aprendizaje continuo. Y por último, está la necesidad de supervisión experta, pues los sistemas actualmente que se basan en lo que es la línea no suelen contar con la supervisión de expertos médicos. Bien, continuamos con el objetivo principal de nuestro proyecto, que es desarrollar un sistema experto de diagnóstico de enfermedades, la cual va a utilizar información médica y síntomas proporcionados por el usuario experto para así poder identificar posibles afecciones de la salud, brindando así recomendaciones y un diagnóstico preciso mediante nuestro sistema. En objetivos específicos tenemos mantener una base de datos que incluye toda la información detallada sobre los síntomas, enfermedades y diagnósticos médicos,
También diseñar una interfaz de usuario amigable que permita a los usuarios ingresar sus síntomas de forma rápida, brindando así una experiencia más positiva. Y por último, utilizar conjuntos de datos médicos reales para entrenar al sistema y así mejorar su diagnóstico. Continuamos con la definición del sistema experto y aquí tenemos una tabla y el nombre de nuestro sistema se llama MediPlay. El campo relacionado es el campo de medicina, es el presente año y el experto humano relacionado es el médico o especialista en medicina interna. La descripción de nuestro sistema es que permite diagnosticar las enfermedades que pueden tener los usuarios mediante el ingreso de sus síntomas. El lenguaje usado ha sido el PHP y el tipo basado en reglas. Continuamos con los requerimientos funcionales que tiene nuestro sistema. En primer lugar, el sistema deberá permitir a los usuarios ingresar información sobre sus síntomas mediante una selección. También deberá proporcionar una interfaz de usuario amigable, como ya mencioné. Como tercera cosa, tenemos el sistema deberá utilizar una base de datos de síntomas y enfermedades. También deberá proporcionar información detallada sobre cada posible diagnóstico y también deberá ser capaz de actualizarse con nuevos conocimientos médicos. Como requerimientos no funcionales tenemos que el sistema debe ser rápido y fácil de intuir para el usuario y también deberá garantizar la privacidad y la seguridad de los datos de los usuarios. En nuestra propuesta de solución es crear un sistema avanzado de diagnóstico médico que se apoye en datos clínicos y síntomas aportados por el paciente con el objetivo de detectar posibles problemas de salud en seres humanos. Además que este diagnóstico preciso será ofrecido junto con recomendaciones específicas para el usuario por medio de también la evaluación del usuario experto. La interfaz de administración o del usuario experto será el ingreso de datos, actualizaciones y gestión de datos de paciente, donde el ingreso de datos de las enfermedades permite la introducción de la información completa sobre las enfermedades, las actualizaciones de información posibilita la actualización continua de la base de datos y la gestión de datos del paciente permite la administración de los datos de los mismos. La interfaz del usuario constará de la selección de síntomas, el proceso de diagnóstico, recomendaciones de salud que serán por medio de la selección de síntomas permitir a los usuarios seleccionar los síntomas que estén experimentando. Los procesos de diagnóstico evaluarán los síntomas proporcionados y generará un diagnóstico preciso y las recomendaciones de salud serán junto con el diagnóstico la interfaz ya que mostrará las recomendaciones de salud. Continuamos con la base de conocimiento de nuestro sistema experto MediPlay, el cual es fundamental para brindar diagnósticos más precisos y las recomendaciones a los usuarios. Aquí tenemos tres partes importantes. La primera son las de las enfermedades, ya que van a contener una amplia variedad de enfermedades en nuestra base de conocimiento, como descripción, causas y recomendaciones. También debe tener una gran variedad de síntomas ingresados por el usuario experto. Y por último, la relación entre síntomas y enfermedades, que es de vital importancia, ya que MediPlay, en base a ello, va a realizar los diagnósticos precisos y ya que va a evaluar la combinación de síntomas presentados por los usuarios y así va a tirar un diagnóstico. En cuanto a las reglas del sistema experto, el sistema va a utilizar para tomar las decisiones, bueno, va a tomar lo que el usuario le va a estar proporcionando, ¿no? Y en base a eso va a generar recomendaciones o va a tomar decisiones, ¿no? En este caso, para MediPlay, las reglas serán expresadas en forma de sí y entonces, donde se van a establecer condiciones y acciones a seguir, ¿no? Por ejemplo, para un resfriado común, si el usuario tiene una temperatura superior a 38 grados, secreción nasal, congestión nasal y estornudo, entonces es posible que se presente dolor de garganta. Bueno, esta estructura fue hecha para diferentes enfermedades, ¿no? En este caso, las comunes, por ejemplo, la enfermedad pulmonar, diabetes, apendicitis, alergias, intoxicaciones. Siguiente. El alcance del sistema MediPlay se limitará a proporcionar diagnósticos preliminares y no incluirá
la predescripción de tratamientos o la presentación de atención médica directa. Se alentará a los usuarios a buscar atención médica profesional si se identifican síntomas preocupantes o que no estén dentro de la base de datos como tal. Bueno, en cuanto a las limitaciones que pueden afectar la eficiencia y aplicabilidad en el sistema, en primer lugar tenemos que puede que se genere lo que es la dependencia de la información proporcionada por el usuario, ¿no? Pues puede llevar a resultados positivos o inexactos si la entrada no es completa o precisa, ¿no? O también si es que el usuario omite algunos detalles, ¿no? Y bueno, eso también puede llevar al alcance de la base, que no haya un buen alcance de la base de conocimiento. Otra consideración importante es la implementación, no, es la amplitud y actualización de la base de conocimientos de Mediplane. Si bien el sistema puede abordar una variedad significativa de enfermedades comunes, la capacidad del sistema para manejar condiciones médicas raras o síntomas menos frecuentes podría ser un poco limitada, ¿no? Y por último está el manejo ético y seguro de los datos de los usuarios, que constituye un desafío constante en la actualidad, ¿no? La privacidad y seguridad de la información médica son o sea, importantes y se deben implementar medidas robustas para garantizar la confidencialidad de los datos. Siguiente. Bueno, en base a la metodología, bueno, hemos desarrollado una serie de procesos para lo que es el desarrollo del sistema, ¿no? En principio, inició con la definición de los requisitos, también delimitamos el alcance del proyecto, dando paso al diseño y desarrollo del software, ¿no? Y bueno, dicho esto, también se implementaron ciertas tecnologías como Java, HTML5, CSS, y MySQL, que es nuestra base de datos, para gestionar eficientemente la información del sistema. En cuanto a la arquitectura del sistema, lo hemos dividido en 3 capas. En primera, la capa de vistas, luego la capa de servicios y capa de datos. En cuanto a la capa de vistas, hemos implementado algunas herramientas que ya he mencionado hace un momento, como HTML, CSS y Java. Más que nada, esto es para desarrollar una interfaz más interactiva, fácil de usar para el usuario, ¿no? En cuanto a la capa de servicio, como le hemos estado diciendo a lo largo de la exposición, hemos utilizado PHP. En cuanto a la capa de datos, bueno, hemos implementado MySQL para lo que es la gestión y manejo de base de datos. Siguiente. Junto con el diagrama de funcionamiento tenemos a 2 de los usuarios que se van a entrar como actores. El primero es el usuario experto y el segundo el usuario. El usuario experto hará uso de la interfase experta o para el usuario experto, la cual está conectada a la base de conocimientos que viene a ser la base de datos. Y esta está involucrada directamente con el motor de inferencias, el cual está también enlazado con la base de hechos, o sea, la base de datos de los usuarios y la interfase del usuario para poder dar un flujo más preciso. Bien, continuamos con el funcionamiento del sistema experto, pero a nivel interfaz del usuario. En primer lugar, tenemos a la interfaz del usuario experto, el cual, en primer lugar, el usuario experto puede ingresar con sus credenciales brindadas por quienes manejan el sistema, ya que como esta interfaz trabaja directamente con la base de datos, no cualquiera debe ingresar al sistema. En segundo lugar, este debe agregar una nueva enfermedad con sus datos que les pide y también adicionalmente puede agregar los síntomas si ya no se encuentran en el sistema. Y como cuarto paso, debe relacionar la enfermedad con los síntomas. El usuario también puede eliminar enfermedades, síntomas y relaciones ya realizadas y también puede modificar tanto enfermedades como síntomas. Y por último, también el usuario experto puede ver las relaciones ya realizadas y sugerencias sobre los diagnósticos en los usuarios normales, ¿no? Acá tenemos el funcionamiento del sistema experto, pero a nivel del usuario general. Y en primer lugar, el usuario puede ingresar con sus credenciales o si no, se puede registrar y crear una cuenta. En segundo lugar, el usuario puede seleccionar los síntomas y realizar así la consulta.
Y también puede observar su historial y sugerir síntomas que no se encuentren en el sistema. Siguiendo con ello tenemos el modelo de datos, el cual proporciona una estructura organizada para así poder almacenar y gestionar toda la información que esté ingresando a nuestro sistema. Actualmente tenemos 7 tablas relacionadas y un total de 10 tablas. En primer lugar tenemos la tabla usuario, en el cual aquí está la información de email clave con el cual se ingresa el usuario al sistema. Y este a su vez está relacionado a la tabla historial, ya que cada usuario va a tener su historial. También están las tablas de enfermedades, donde se guardan todas las enfermedades ingresadas al sistema, y la tabla síntomas también. A su vez, estas dos tablas están relacionadas con la tabla síntoma-enfermedad, donde es una tabla importante, ya que aquí se realiza la relación entre enfermedades y síntomas. Y bueno, aquí también tenemos el usuario R, que es el usuario experto, y también tablas de síntomas sugeridos y enfermedades sugeridas. Continuando con la parte del código, esta primera parte es de la sección de diagnosticar, en la cual se ha separado en distintas fases. En sí, el código, esta parte del código es para la verificación del inicio de sesión y la recolección de los síntomas. La primera fase, que es la coincidencia de las enfermedades, hace que el script consulte a la base de datos de enfermedades y verifique cuántos síntomas coinciden con la enfermedad. La parte 2 o la fase 2 es la clasificación de las enfermedades, donde hay varias enfermedades con el mismo porcentaje de coincidencia en la base de datos. Y el código lo que hace es calcular la clasificación basada en la relación de cada síntoma con la enfermedad. Para la última fase, que es el diagnóstico, damos como finalmente selecciona la enfermedad con la clasificación más alta para el diagnóstico. Esta parte es importante ya que también corre por su cuenta la lógica profesional del usuario experto en cuestión, en este caso, un doctor. En cuanto a la conexión, bueno, este código, como vemos, está en PHP y establece una conexión en base a una base de datos, en este caso, MySQL. Ajá. Y bueno, en resumen, este código es una parte esencial para poder nosotros interactuar con la base de datos en el entorno de desarrollo, ¿no? Y bueno, como una parte recomendatoria, siempre es bueno usar la conexión a la base de datos para garantizar la seguridad, ¿no? Como mediante el uso de sentencias para prevenir ataques de, por ejemplo, de inyección, ¿no? Siguiente. Y bueno, este código básicamente se refiere a agregar entidades, ¿no? Bueno, de manera de resumen, este código procesa una solicitud GET para agregar datos relacionados con una enfermedad a una base de datos, ¿no? Y luego devuelve una respuesta en lo que es el formato JSON, indicando el resultado de la operación, ¿no? Y bueno, cabe resaltar que también incluye mecanismos de seguridad como la verificación de la sesión de usuario. ¿Siguiente? Ahora vamos a pasar a mostrar el sistema experto. Bueno, en primer lugar aquí tenemos la página del usuario experto y vamos a ingresar con las credenciales. Bien, en primer lugar vamos a ir a la opción opciones, donde aquí nos va a permitir agregar enfermedades y también agregar síntomas, como ya mencioné anteriormente. Agregar síntomas está por ahora separado de enfermedades, ya que varios síntomas pueden estar relacionados con varias enfermedades y por ello no lo hemos puesto junto. También tenemos lo que es eliminar enfermedades, eliminar síntomas, modificar enfermedad por su nombre por ahora, y también modificar síntoma por su nombre y eliminar cualquier relación que ya se haya realizado. Ahora vamos a agregar una enfermedad que no esté en el sistema para verificar su uso. Voy a copiar para que sea más rápido. Su descripción, las causas y por último las recomendaciones. Podemos agregar y aquí sale que la enfermedad ha sido agregada con éxito. También agregamos síntomas si no se encuentran en el sistema. En este caso,
En este caso aún no se encuentra aumento de peso. Y agregamos. Ahora vamos a la pestaña relacionar, donde aquí se relaciona la enfermedad y los síntomas. Aquí debemos buscar la enfermedad que recién hemos creado, que aquí está, y seleccionar los síntomas que tiene esta enfermedad, ¿no? En este caso, primero es el aumento de peso, también el cabello quebradizo, la fatiga, la piel seca y también problemas de memoria y también la sensibilidad al frío. Y podemos relacionar. Y vemos que la relación ha sido exitosa. En la pestaña sugerencias aquí podemos ver las enfermedades y síntomas que han sido recomendados por el usuario y aquí vemos también las relaciones de las enfermedades creadas, ¿no? Y aquí vemos la enfermedad que recién hemos creado y sus síntomas. Con ello vamos a ir ahora al sistema del usuario general y aquí vamos a ingresar con nuestros credenciales y si no tenemos una cuenta, presionamos no tengo cuenta y aquí podemos registrarnos, ¿no? Ponemos list y nuestra clave y ponemos registrarse, registro exitoso y ponemos ya tengo cuenta. Y aquí podemos ingresar con la nueva cuenta, ¿no? Por ahora vamos a ingresar con mi cuenta. Ahora aquí en consultar vamos a consultar con los síntomas que anteriormente hemos creado la enfermedad. En este caso ha sido aumento de peso. Seleccionamos los síntomas. Y podemos consultar. Y aquí nos sale el resultado. Es posible que tenga la siguiente enfermedad. Nos sale la enfermedad que tenemos, las causas que la pueden originar y las recomendaciones. En la siguiente pestaña de historial también podemos ver el historial de los diagnósticos que hemos preguntado al sistema, ¿no? Y aquí en esta parte nos sale la parte de nuestra predicción fue acertada. Esta parte va a ayudar al sistema a ver si el código a mejorar el código y así el sistema va a ver qué porcentaje de error está viendo. Y también puede ser que el sistema esté fallando o se debe extender la base de datos, ¿no? Tal vez un usuario tenga este resultado, pero va al hospital y le dicen que en realidad tiene otra enfermedad. Y cuando el usuario puede volver a ingresar, la puede escribir acá para tener más recomendaciones. En este caso ponemos sí y también aquí podemos sugerir otros síntomas, ¿no? Aquí podemos, por ejemplo, ansiedad. Podemos sugerir síntoma sugerido y en nuestra pestaña acá, al poner actualizar, nos sale, ¿no? La recomendación por el usuario. Bien, básicamente esto ha sido cómo funciona nuestro sistema y vamos a continuar con las conclusiones. Bueno, en conclusión, con el desarrollo de nuestro sistema, hemos demostrado que, bueno, el sistema llega a ser altamente eficaz para lo que es el diagnóstico de enfermedades, pues se está integrando diferentes tecnologías y también se está relacionando con los conocimientos médicos. Bueno, también su accesibilidad, precisión en el diagnóstico y capacidad de aprendizaje continuo lo pueden llegar lo pueden posicionar como una herramienta valiosa para el diagnóstico de enfermedades. Además, su interfaz amigable y claridad de contenidos llegan a contribuir positivamente al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, la implementación exitosa respalda la convergencia de tecnología y medicina, brindando beneficios significativos para la salud y el bienestar. Concluyendo con las recomendaciones, tenemos que la base de conocimientos del sistema debe ser de buen funcionamiento en la evidencia científica. El conocimiento debe ser preciso, actualizado y completo. El sistema también debe ser capaz de manejar la incertidumbre. La medicina es una ciencia inexacta y los sistemas expertos deben ser capaces de lidiar con esta incertidumbre. También el sistema debe ser fácil de usar y comprender
ya que los médicos deben sentirse cómodos usando los sistemas y deben comprender también cómo interactuar, cómo interpretar sus resultados. El sistema, por último, debe ser sometido a pruebas rigurosas, ya que su precisión y fiabilidad deben ser evaluadas antes de que se utilicen en la práctica clínica. Gracias.